A unos días de la toma de posesión del próximo gobierno, dos mensajes contrapuestos. Uno, el avance de la creación de una fiscalía que investigue y castigue los delitos de corrupción y al mismo tiempo el anuncio del López Obrador de su política de perdón para esta clase de delitos de gobiernos anteriores. ¿Cómo conviven? ¿Cómo van a poder armonizarse esos dos mensajes tan encontrados que incluso comienzan a ser parte de los discursos o de las banderas ahora de la oposición para criticar al próximo gobierno? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, soy José Buendía. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hay dos mensajes bastante contrapuestos a unos días de que tome posesión el próximo gobierno. Por un lado, la fiscalía que están tratando de avanzar en el Congreso para, entre otras cosas, combatir delitos como el de la corrupción. Al mismo tiempo que el presidente electo anuncia una especie de política de perdón para los delitos de gobiernos anteriores. Vamos a entrarle a este tema, cómo conviven mensajes tan contrapuestos, y por eso me da mucho gusto tener aquí a Marco Fernández, que siempre logra deshacer todos los entuertos y las contradicciones. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches. Tengo que decir, del TEC de Monterrey, Sí, México, de la Escuela de Gobierno. De la Escuela de Gobierno. Ya cumplí. Sí. Eduardo Bojor. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto, ¿cómo estás? Con mucho gusto saludarte. Un placer, de verdad. Mariana, como todos los lunes, Mariana Benítez, ¿cómo estás, Mariana? Muy bien, Pepe. Encantada de estar aquí este lunes. Igual, pues si quieren arranquemos. Y a ver, Marco, explícanos cómo ves este asunto desde tu punto de vista. Por un lado, traes un esfuerzo institucional en los últimos años, crear un sistema nacional anticorrupción, una fiscalía general y dentro de ella una fiscalía anticorrupción, que ahí todavía sé que hay asegúnes, que hay cosas que hay que discutir, está en proceso en el Congreso. Pero al mismo tiempo, bueno, pues lo que traes es un anuncio, pues digamos, del Ejecutivo en todo caso, que se materializaría una vez que tome poder, una vez que reciban la investidura, pero que no corresponde, digamos, un esfuerzo institucional. ¿De qué manera van a poder vivir esfuerzos tan contradictorios? Yo creo que solo para complicar lamentablemente la situación aún más, a tu diagnóstico hay que agregar la discusión de la recién aprobada modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que hace una reingeniería absoluta de cómo se van a realizar las compras públicas, el lugar por excelencia donde hay los problemas de corrupción tradicionalmente en el gobierno y que se concentrará ahora en la Secretaría de Hacienda, y al mismo tiempo una ley de remuneraciones que termina por quitar incentivos para atraer talento a la administración pública federal, y además en estos momentos una discusión que se está teniendo ahora en Cámara de Diputados para aprobar la extinción de dominio para casos de corrupción, en donde cuando uno pone todos los elementos de la ecuación, pues no queda claro cómo se va a aplicar esa disposición, porque cuando se está observando la discusión de la ley general, la ley orgánica de la Fiscalía General, uno de los problemas que tiene esta minuta es que no establece quién tiene la potestad dentro de la Fiscalía para hacer las investigaciones de extinción de dominio. Entonces, para efectos prácticos, esta investigación, que son sustantivas, como lo hemos platicado muchas veces Eduardo y otros colegas, pues van a ser letra muerta, porque para poder desarticular las redes de corrupción que se han beneficiado de bienes mal habidos, una facultad fundamental es la extinción del dominio, que tampoco queda claro que se va a poder aplicar. Pues a ver, la verdad es que Eduardo Bojorquez trae tratando de empujar cambios, digamos, y reformas institucionales que es por lo menos casi 2 décadas. No más, desde chiquito. No tanto, pero por lo menos Desde la infancia. de los que uno se acuerda, por lo menos Llevamos, 2.
pena. Un De rato. conocernos llevamos 20 años. Un rato, así es. Y una de las razones por las que nos conocemos es por el tema de transparencia y rendición de cuentas. Exactamente. Y un poco retomando lo que dice, lo que te pone Marco sobre la mesa es, además de lo que de mi introducción, está las compras consolidadas en Hacienda, que un poco parece ser la apuesta de fondo contra la corrupción. O sea, lo que logren hacer en Hacienda para evitar que en las fugas se generen actos de corrupción, pues es buena parte de la apuesta del próximo gobierno. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Pues mira, con muchas ganas de que solo sea una declaración política y no una declaración de gobierno la que ha hecho el presidente electo. Y me explico. Se vale privilegiar la estabilidad política y económica de un país dentro de un marco anticorrupción. Si algo hemos aprendido de Brasil, de Guatemala, de Honduras, de Hungría, de Ucrania, de Rumania, de la Unión Soviética, de Turquía, es que si no manejas bien el tema del control efectivo de la corrupción, sí puedes generar efectos que no son los deseables. Por ejemplo, yo creo que Brasil pasó por una innecesaria situación económica crítica a la par de una crisis política, ¿no? Yo entiendo, no es el primer presidente que se refiere al tema. Fue un asunto que yo platiqué con el actual secretario de Relaciones Exteriores cuando era secretario de Hacienda y Crédito Público. Era una preocupación cuando se estaba echando a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, que hay que cuidar las dos variables. Pero si la señal no fuera solo una señal de estabilidad política porque es deseable o de estabilidad económica, sino una especie de perdón anticipado, y pues hasta donde recuerdo la Constitución solo prevé un asunto para otorgar indultos, y es una vez que los asuntos ya fueron juzgados y que hay una sentencia. El presidente solo puede indultar una vez que un proceso pasó por el proceso judicial, hay una sentencia, y entonces puede valorar y justificar por qué entrega un perdón. Si es una política pública de gobierno, entonces estaría muy preocupado, ¿no? Si es una declaración política, tampoco es la primera vez que lo escuchamos. Se lo escuché al presidente Calderón, se lo escuché al presidente Peña, se lo escuché ahora al presidente electo, se lo he escuchado a otros jefes de Estado, pero me parece que el riesgo es que se convierta en una política pública. ¿Y cómo puede convertirse en una política de gobierno? Pues cuando no tienes claridad sobre qué debe hacer cada uno de los actores. A ver, el avance más importante del Sistema Nacional Anticorrupción es regresar, algo que conoce bien Mariana, es regresar a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía el tema de anticorrupción. Este no es un asunto de las contralorías. La lucha efectiva contra la corrupción es perseguir. Es un asunto penal. Es un asunto penal, y si me apuras, investigar, perseguir, sancionar delitos financieros y económicos, y por lo tanto presentar ante un juez y ganar ante un juez, ¿no? Esta es la única forma que el mundo conoce de enfrentar la corrupción. Justo ahí está el punto. ¿Cómo lograr, y Mariana lo conoce desde dentro, digamos, si estás de acuerdo con Eduardo, este equilibrio entre no dar, digamos, perdones anticipados y no convertir la lucha anticorrupción o en la preocupación de convertir la lucha anticorrupción en un tema, digamos, político, de inestabilidad política? A ver, yo coincido completamente con lo que se ha dicho aquí y hacia allá apuntaría yo. Digamos, una cosa es poder creer que hay una intención de parte del presidente electo, decir, bueno, tampoco va a ser un tema de vendetas en mi gobierno, ¿no? Sí. Pero sí ha sido muy marcado, y sobre todo recientemente, muy clara su posición de que sí habrá un borrón y cuenta nueva, o sea, que sí va por allá de lo que fue su lema de campaña. Línea, todo lo que haya pasado antes del 1 de diciembre, bye. Y le crees precisamente porque yo estaría valorando un aspecto fundamental, el poco interés, vamos a decirlo así, que se ha mostrado en la Fiscalía, en lo que fue la Fiscalía, en particular anticorrupción. Digamos, una cosa es lo que él cree en el mensaje de ciertos políticos a los que no querría, digamos, empezar una cruzada insisto, por una cuestión ahí como de vendetta, pero lo cierto es que no hemos visto una posición articulada sobre qué pretende hacer para combatir la corrupción, porque preocupa que lo que diga es que, bueno, como él llega
¿no? O sea, es una cuestión de voluntad de él. Él se inicia una nueva era, lo dijo hace unos días en una entrevista, pero más allá de una declaración de aquí inició una nueva era y vamos a empezar para adelante con otras reglas, otra lógica, pero no vemos los instrumentos, ni las instituciones, ni los mecanismos que va a activar o que está pensando activar para realmente hacer del combate a la corrupción su gran bandera, ¿sí? Entonces, a mí sí me llama mucho la atención que, por ejemplo, pasó de noche, absolutamente de noche, en la discusión cuando se habló en las cámaras, cuando se trató la ley de la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción realmente no tiene un peso específico dentro de la ley, que sí lo debería de tener, o sea, un punto y aparte, esta fiscalía va a tener estos elementos, los requisitos para designar al nuevo fiscal tienen que ser estos y tendrá autonomía de gestión presupuestal, etcétera. No se dijo nada, viene dentro de una más de las 4 o 5 fiscalías que vienen enunciadas en el nuevo proyecto de la ley, pero más allá, y no sé si coincide aquí Eduardo conmigo, no se habla más de cómo va a funcionar esa fiscalía. No, tocabas el tema de la extinción de dominio. Una palabra tampoco hay de quién va a ser la autoridad responsable para perseguir los casos, o bueno, para armar la estrategia de los casos de extinción, porque no va a ser penal, ahora va a ser un procedimiento civil, pero tendrías que tener ya muy claro qué ente, qué órgano va a ser la encargada, ¿no? La situación está peor, porque un análisis justo, hoy hubo hace unas horas una discusión en las comisiones de justicia de la Cámara de Diputados para analizar la minuta de la ley orgánica de la Fiscalía General, y como le compartimos a los legisladores, la situación está peor porque si uno hace la revisión de la minuta, para efectos prácticos, el órgano interno de control de la Fiscalía, que es la encargada de perseguir administrativamente las faltas graves del personal de los ministerios públicos, la policía de investigación, de los peritos, y la Fiscalía de Asuntos Internos, que es la Fiscalía Anticorrupción para los funcionarios internos. Ambas instancias están prácticamente desarmadas. ¿Por qué? Porque hay una disposición en la ley que se está por aprobar, en donde dicen, por un lado, que el personal de la Fiscalía es inamovible, que el órgano interno de control no puede intervenir en situaciones sustantivas de la Fiscalía General para efectos prácticos cuando quiera hacer sus investigaciones. Luego van a decir, está haciendo usted cosas sustantivas de la Fiscalía, no puede usted meterse. Y peor aún, había un capítulo hoy en la PGR que se llama los causales de responsabilidad, que es desde donde hoy se puede agarrar el órgano interno de control o la visitaduría para poder fincar las responsabilidades de los funcionarios públicos. Ese capítulo no está en la ley de la Fiscalía General. ¿Estarían haciendo blindada la propia nueva Fiscalía? No, lo que van a hacer los funcionarios a mí lo que me preocupa del proyecto de la minuta es que dos cosas para que funcionen vitales la Fiscalía General es garantizar que opere el servicio de carrera y garantizar los controles anticorrupción. Y esos no los estás teniendo. Y esas dos cosas están mal establecidas en la... Son las primeras encontradas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Me quedé contigo, Marco Fernández, 4 años y todavía no hemos logrado sacar la Fiscalía General. Mariana decía, ¿cómo va a operar la Fiscalía Anticorrupción? Una discusión que no se dio en el Congreso, y te agregaría, yo prácticamente no recuerdo ni una sola referencia del presidente electo, ni en campaña, sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Pues no, no les gusta, no les gusta ese tema, o qué es lo que explica que después de tanta discusión nos señales 2 omisiones en la ley de la Fiscalía que no parecen, yo la verdad es que no le veo todavía dónde está el peligro. Un servicio civil de carrera y los controles anticorrupción están internos. Mira, ¿A qué lo atribuyes? A que en el fondo, no sé si coincidan colegas, me parece que hay una visión, perdón por lo políticamente incorrecto, simplista de cómo se combate la corrupción. Pareciera detrás de la postura del gobierno entrante que es una cuestión solo de voluntad, de nombrar a buenas personas y por añadidura todo ocurrirá. Y no es que los liderazgos éticos no importen, por supuesto que importan. Hemos visto casos muy controvertidos de la administración saliente que evidencian el por qué necesitas liderazgos éticos. Pero
Si esos liderazgos no tienen las herramientas legales para hacer su trabajo, para hacer el seguimiento, por ejemplo, de la triangulación de los recursos y poder hacer el famoso seguimiento del dinero, si no tenemos un sistema de protección a testigos de casos de corrupción, si tenemos que nadie va a poder, en efecto, tener la facultad para poder proceder con la extinción del dominio, la bondad no va a alcanzar para desarticular las redes de corrupción que han operado en nuestro país. Si es como dice Marco, mi querido Eduardo, ¿qué vas a hacer? Y para parafrasear a Edna Jaime, que le leí un artículo el otro día, ¿qué te queda? Encomendarte a Ursúa, a San Ursúa. Así es como lo titulaba. Sí, nada más que ¿Tú crees que va por ahí? El futuro secretario de Hacienda no tiene facultades para investigar en materia penal, no es un fiscal, puede hacer mucho de eficiencia en términos de las contrataciones públicas, puede transparentar mucha información, control, sí, pero no puede ir contra quien cometa un delito. A ver, déjame regresar a qué creo que les resulta incómodo del Sistema Nacional Anticorrupción, que movió el eje gravitacional de la lucha contra la corrupción de la Secretaría de la Función Pública a la Fiscalía General. Y algo que las administraciones anteriores de todos los colores habían hecho y habían abusado de, era hacer parecer que el SAR anticorrupción era el secretario de la Función Pública, desde que se creó la Contraloría General. Con bastante... Los contralores algo desfavorable, porque tiene bastantes pocas facultades finalmente. Porque no es un órgano anticorrupción. Así la es. Secretaría de la Función Pública es un órgano disciplinario, es un órgano que hace auditorías y yo creo que cumplía una función muy importante en las contrataciones públicas, que era servir de contrapeso institucional a la Secretaría de Hacienda. Ese era su verdadero poder. En el momento en que renuncia la Secretaría a entregar el poder de normar las licitaciones públicas y se lo entrega a quien ejerce el gasto público, está perdiendo una de sus palancas institucionales. Eso era lo que hacía poderosa a la Secretaría de la Función Pública, más que la posibilidad de inhabilitar. Digo, ya vimos con el caso de Odebrecht que les impusieron sanción y la habilitación, vas con un juez y la tumbas. Así es. Creo que el punto importante es que se había movido el foco a la Fiscalía General. Y lo que no saben es qué hacer ahora que el foco está ahí, ahora que no puedes decir el Contralor o el Secretario de la Función Pública va a ser el responsable de luchar contra la corrupción, porque no va a hacerlo. ¿Sabes cómo me siento? Ahora que me preguntas cómo me siento como cuando en esta mesa estuvimos platicando con Ernesto Canales, donde te acordarás que en los primeros momentos Ernesto estaba sumamente entusiasmado, envalentonado, con muchas ganas, con mucha voluntad. El fiscal anticorrupción hablando de la independencia, el primer fiscal anticorrupción del Estado de Nuevo León, hablando de la independencia de la Fiscalía, de lo importante de su nombramiento, y hace unos días estaba hojeando su libro. Y es como todas las expectativas y luego una caída descomunal e impunidad generalizada en el Estado de Nuevo León. Sí. O sea, me siento exactamente con ese escenario, ¿no? Donde tienes a un fiscal muy echado para adelante en el discurso, muy bravo, muy listo, es un hombre muy inteligente, es buen abogado, pero no fue buen fiscal anticorrupción. Ahora, fíjate, es grave lo que pone sobre la mesa Eduardo. A ver, este temor de la autoridad, independientemente de partido, autoridad que trata de evitar, ¿no?, que el punto, digamos, el eje de gravitación esté en la Procuraduría, que es quien persigue el delito, y ahí, Mariana, es ineludible pensar en lo que se está diciendo. Por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, si les preocupa porque existen, digamos, procesos o pactos políticos al margen de la justicia o de los elementos de la justicia para, digamos, mantener, por decirlo, la estabilidad al no perseguir a los gobiernos anteriores. Y la verdad es que también yo tengo una sensación como de un déjà vu, en donde esto que está pasando ya lo viví. ¿A qué me refiero? Con el lanzamiento de este Plan Nacional de Seguridad que fue en días pasados, una de mis principales críticas fue que en todo el plan no vi dos cosas fundamentales. Una, federalismo. O sea, no vi por ningún lado de qué manera los estados van a entrar a atender el tema de la seguridad que está previsto en la Constitución, pero también vi un marcado énfasis en lo policíaco, en las Fuerzas Armadas. Es decir, el plan central de esta administración para combatir la violencia y la inseguridad es la creación de un cuerpo militar, ¿no?, militar,
Ahora vamos un poquito más, ¿no? Más adelante, porque me recordó 2 sexenios atrás, el sexenio particularmente Felipe Calderón, donde realmente la Procuración de Justicia quedó verdaderamente diluida, ¿sí? Arrumbada. Y politizada. Y politizada. Exactamente. Y lo peor de todo es que politizada, lo cual abonó a su desgaste mucho más rápido. Entonces, ¿qué veo aquí? Que inclusive dentro de las atribuciones que le están dando al nuevo secretario de Seguridad Pública en la ley orgánica de la Administración Pública que acaban de aprobar, que acaban de aprobar en el Senado y que regresa a Cámara de Diputados, es definir la política criminal. O sea, el secretario de Seguridad Pública va a definir la política criminal de los delitos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues es lógico, es decir, si están apostando por un tema más de reacción, un tema de policías, un tema de cómo vamos a operar y vamos a pacificar el país desplegando cuerpos, no está en su lógica, yo no siento que esté en la lógica de alguien de ahí que está a cargo de esto, la Procuración de Justicia. Por eso es entendible que el tema de anticorrupción tampoco está. Si hay un debilitamiento de la Procuración de Justicia, ¿creen de veras que parte se deba a que haya un pacto de impunidad? Mira, yo como se señaló ya también en el cambio de gobierno de Calderón. Yo no sé si llamarlo pacto de impunidad o no. A mí lo que me llama la atención es que se ha insistido por el grupo parlamentario de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados que la ley orgánica establece condiciones de independencia técnica y de gestión de la Fiscalía Anticorrupción y en general de independencia de la Fiscalía. Si eso fuera cierto, ¿cómo es posible que el presidente electo no está en sus atribuciones instruir al fiscal a perseguir o no un delito? Claro. Es obligación legal del titular de la Fiscalía General y de sus fiscales especializados que en caso de que conozcan de la comisión de un delito, hagan las investigaciones, junten los elementos y litiguen ante los tribunales. Y entonces vendrá el perdón. Pero todo ese proceso no está en control del presidente. Hablando de la política del perdón y de cómo esto puede convivir con las instituciones de persecución y fiscalización, de las instituciones de justicia, me quedo contigo, Marco Hay una Fernández. parte que yo no entiendo, la verdad, tratando de encontrarle la lógica a los distintos anuncios y medidas que se están impulsando desde el legislativo, que es, bueno, a ver, se ha hablado de la necesidad de la reconciliación nacional, ¿no? Pero si hay algo que nos evidencia la experiencia comparada, es que los países que lograron realmente reconciliarse fueron aquellos en que hicieron procesos en donde sí se llevaron a la justicia a quienes cometieron delitos. Eso pasó en Argentina, eso pasó en Chile. O sea, no estamos diciendo, no estamos hablando así de manera teórica. Lo estamos observando qué pasó en otras realidades. Tú, si quieres reconciliarte a partir del mandato que te dieron tus electores, en donde la preocupación número 1 es el problema de la inseguridad y el hartazgo ante la corrupción. Y tú mandas una señal de promesa de perdón, en donde además, la promesa del perdón no puede ser creíble si realmente hay una institución que sea independiente, que va a ser la Fiscalía General. Entonces, aquí es donde empieza a ser cortocircuito el asunto. Porque si tú quieres establecer una institución garante del Estado de Derecho y la justicia, realmente tienes que profesionalizar y dar los instrumentos que le den independencia a una Fiscalía General, dentro de la cual está la Fiscalía Anticorrupción. Tienes que profesionalizar a su personal, tienes que nombrarlo con mérito, pagarles bien, capacitarlos constantemente, protegerlos contra las presiones políticas y del crimen organizado. Incluso aquí al contrario, el tema del perdón está, lejos de ser un asunto de reconciliación, está convirtiéndose en uno de los puntos, digamos, de crítica y enfrentamiento, por ejemplo, con los gobiernos estatales. El caso de Jalisco salió y ya tomando distancia de esa política del observador. Y Chihuahua. ¿Y sabes lo que les dijo? Oigan, yo no sé lo que vayan a hacer allá en la Federación, pero nosotros aquí en el Estado ya sacamos Sistema Nacional de Corrupción, Fiscalía, y tenemos que combatir la corrupción, y eso se hace persiguiendo y castigando los delitos. Es decir, va a ser un tema divisor de confrontación. O sea, hay que perdonar a Duarte Chihuahua, Eduardo Chihuahua y Duarte Veracruz. ¿Cómo lo ven? O sea, ¿esa es la reconciliación? ¿Cómo lo ven?
O a quién sí o a quién no. Porque incluso te pongo sobre la mesa para agregarte lo que dijo lo que dice Solalinde. A ver, si van a perdonar a los gobiernos anteriores, pues ¿por qué no acabar perdonando las corrupciones de Morena cuando las se detecten o las haya? Bueno, porque yo creo que se ha dicho ya en la mesa, no es atribución del presidente en un sistema como el nuestro, ni en cualquier otro sistema presidencial, determinar contra quién se ejerce y contra quién no la acción penal. Yo creo que fue un exceso de los gobiernos anteriores. La frase instruyo al procurador general a hacer o dejar de hacer. Es un manejo político de la justicia, bueno, para decirlo claro. Terrible. Y yo creo que hubo momentos muy difíciles durante el proceso electoral, donde yo creo que también se cruzó esa línea. Caso Anaya. ¿No? El caso Anaya. Pero no solo el caso Anaya, ¿no? Ya nos pasó con el propio Andrés Manuel, cuando el presidente era Vicente Fox, en fin. Si quisiéramos una transformación de fondo, Pepe, pues creo que no hay otra alternativa. Pasa por la Fiscalía General. Yo sé que por todo lo demás también Marco, ¿no? Pero lo que puede definir un antes y un después en la vida política y de justicia del país no es el regreso de la Secretaría de Seguridad Pública. Ese es un instrumento de gobierno. Es el único instrumento de Estado que podríamos transformar ahorita es la Fiscalía General, y creo que no lo hemos entendido nosotros también como sociedad. Nos resulta muy ajeno el tema, ¿no? Es tan pobre, tan triste el contacto que tenemos con los ministerios públicos, con los jueces, es tan escaso el tema de justicia, para ponerlo al revés, la impunidad es tan amplia, que no entendemos lo que pesa la Fiscalía General de la República. Entonces yo creo que ese va a ser un punto de una batalla muy larga. Se apruebe o no se apruebe la ley orgánica de la Fiscalía General, el tema va a regresar y necesita asidero constitucional, necesita revisarse no solo el 102 constitucional, sino otros artículos de la Constitución que tocan el tema de servicio profesional, etcétera. Esa yo creo que va a ser la batalla del primer trienio, ¿no? Digamos, que tengamos una fiscalía de verdad. ¿Cuánto podremos acabar diciendo que quizá la violencia o la espiral de violencia que hoy tenemos, Mariana, en efecto no solamente es un asunto de policías, sino de las largas omisiones, falta de cuidado y negligencias, pues con la justicia? Y ni así. No, y ¿sabes qué? El reto es mayúsculo porque todo lo que ha mencionado ahorita Eduardo, se trataba de una procuraduría que de alguna forma formaba parte del gobierno, ¿no? Del gobierno federal. Hoy ya no, hoy es un órgano autónomo, es decir, estamos a muy poco tiempo de que se dé en la declaratoria oficial de la autonomía de la Fiscalía. Entonces, y aún estando en esa circunstancia, estamos como en un lugar opuesto. Es decir, el partido en el gobierno, bueno, el próximo partido en el gobierno, Morena, se opone a abrir la discusión, que sería lo más sano, de un dictamen que pues las organizaciones y muchos actores sociales han venido participando y abonando, etcétera, y simplemente la acotan pensando como si alguien de ellos, ¿no? Uno de los suyos, va a ser quien va a ser el fiscal. No, o sea, estamos en la lógica inversa. Creo que entre más fortalecida saliera esa legislación, esa pieza legislativa, la ley de la Fiscalía, creo que hubiera sido un gran antecedente rumbo a la designación de quién va a ser el fiscal. Yo siempre he dicho que nos concentramos demasiado en el nombramiento del fiscal y no en la institución. Y ahorita que era el momento para hablar de la institución, sus herramientas y sus instrumentos, pues realmente pasó de noche esa iniciativa. Colegas, ¿qué va a pasar? Y hay un escenario muy probable, y vamos a verlo en unas semanas. ¿Qué pasa si pasamos del fiscal carnal tricolor al fiscal carnal guinda de Morena? O sea, perdón, o sea, por eso ha sido la discusión. Esto no es personal, esto no es partidista. O sea, dices, bueno, es que es un órgano autónomo. No, bueno, pues si uno observa cómo están las disposiciones del 102, es una autonomía muy sui generis. Pues es que justo por eso muy sui generis que termina no siendo autonomía, dejando el pedacito de partidismo que se va a colar y que va a estar al centro de la discusión de carnal o no carnal. Entonces, ¿cómo vas a profesionalizar algo? O sea, ¿hay carnal de los buenos y carnal de los malos? O sea, yo creo que no. O sea, creo que sí tenemos que entender que realmente, y eso
o sea, lamentablemente no hemos logrado convencerlos. Pues vamos a... ¿Cuál es el mandato que recibieron de los ciudadanos? Estamos hasta el gorro de la impunidad y del problema de la inseguridad. Necesitamos una institución garante del Estado de Derecho. Bueno, pues si lo hacemos con las patas... Ahí está. A mí se me fue el tiempo. Muchas gracias, Marco Fernández. Muchas gracias, Eduardo Bojorquez, como siempre. Querido Mariana Pepe. Benítez. Muchas gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí.